tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Una vez más, por la gracia del Señor, tenemos la linda oportunidad de estar en esta tarde con ustedes para continuar con nuestro simposio del año 1951. Agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que nos ha concedido, por esta linda oportunidad de estar compartiendo la historia de nuestra iglesia. Así es que muchas bendiciones, queridos hermanos, queridos amigos. Para continuar, quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro donde estemos. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para pedir la dirección por este servicio. Orémosle al Señor. Amantísimo y buen Padre de amor y de misericordia, te damos muchas gracias en esta hora de la tarde por la vida y la salud que nos concedes y por la oportunidad tan preciosa de seguir con este tema histórico. Bendice al expositor, bendice a los oyentes y también bendice a cada colaborador de este departamento. Gracias te damos por esta oportunidad, siempre rogando, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Así que, hermanos, queremos darles un anuncio en esta tarde y es avisar que mañana el programa va a ser transmitido a las 2 en punto de la tarde para que estén con nosotros, siempre apoyándonos con sus preguntas, sus comentarios y cualquier información que nos quieran compartir. Hoy nuevamente tenemos ya en nuestro medio al pastor Felipe Acuña, quien va a continuar con sus exposiciones. Así de que préstenle mucha atención. Recuerde, si tiene alguna pregunta, alguna inquietud, algún dato importante que quiera compartir con nosotros, también es bienvenido. Que Dios les bendiga. Y Pastor Acuña, una vez más le damos la bienvenida a nuestro estudio. Que Dios lo bendiga. Amén. Que la gracia y la paz del Señor pueda estar nuevamente con ustedes. Nuevamente es una alegría poder compartir. Ya prácticamente para terminar hoy y el día de mañana es lo que nos queda. Después estaremos completando 8 exposiciones de hora y media. Así que nos alegra mucho la perseverancia que han tenido al poder acompañarnos. Pero antes de iniciar el tema, queremos contestar algunas preguntas y hacer algunas aclaraciones. Ha habido una insistencia con respecto a las 12 tribus de Israel. Hermanos, nosotros no hemos hecho aquí un estudio sobre las 12 tribus de Israel. El tema ha sido historia sobre el movimiento del 51, no sobre las tribus de Israel. Se me hizo una pregunta que si creía yo que eso había sido un ataque del diablo o un castigo de Dios. Mi respuesta rápida fue que el diablo había atacado. La respuesta de nuestro hermano que hizo la pregunta es que fue un castigo de Dios. Castigos de Dios son muchos en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Todo lo que pasó al pueblo de Israel fue por ser castigado por desobediente. Las preguntas ambiguas que se hacen en distinta manera para tener una respuesta totalmente 100% directa no es lo que nosotros estamos tratando aquí. Sin embargo, quiero leer una cita en el Espíritu de Profecía. Y con eso quiero contestar la duda de nuestro hermano que ha estado insistiendo con esto. Profetas y Reyes, capítulo 6, párrafo 3, página 64. Por medio de su mensajero, el Señor había hablado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Así que la división del reino había sido anunciada. Recuerden que el mismo espíritu de profecía no está de acuerdo con las cosas muy grandes. Esta división debía realizarse, había declarado, por cuanto me han dejado. O sea, la división no venía así, porque Dios no. Y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios, y a Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. ¿Por qué causa fue dividida las 10 tribus?
por una sola causa, según lo que dice aquí la hermana Huay, por la idolatría, que era un pecado muy grande para aquel tiempo y lo es hoy también. Vuelvo a repetir, por medio de su mensajero el Señor había declarado claramente a Jeroboam acerca de la necesidad de dividir el reino. Esta división debía realizarse, había declarado, por cuanto han dejado y han adorado a Astarot, diosa de Sidonios, y Chemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David mi padre. ¿Por qué se dividieron las 10 tribus? Porque cayeron en la idolatría. ¿La idolatría es un ataque de Satanás? ¿Sí o no? Muy clara es la hermana Huay aquí, al decir que las 12 tribus se dividieron por la idolatría, y la idolatría es un ataque de Satanás. ¿O no es un ataque de Satanás la idolatría? Página 71. La división del reino fue tan solo el comienzo de una historia admirable en la cual se revela la longanimidad y tierna misericordia de Dios. Desde el crisol de la aflicción por el cual debían pasar por causa de sus tendencias al mal hereditarias y cultivadas, aquellos a quienes Dios había tratado de purificar para sí mismo como pueblo propio, celoso para buenas obras, iban a reconocer finalmente: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande tu nombre en fortaleza. Así que yo sostengo mi posición. Las 12 tribus se dividieron porque hubo idolatría, y la idolatría es un ataque directo de Satanás. Que después Dios castigará, está bien, es que la paga del pecado es muerte, y el castigo viene siempre de parte de Dios. Dios es Dios castigador también. Pero es clara la hermana Huay, repito nuevamente, por causa de la idolatría, las 10 tribus fueron divididas. Y la idolatría es un ataque directamente del diablo. Ok. No vamos a tocar más este tema. Si nuestro hermano quiere insistir, pues él es libre de insistir en lo que él quiera. Pero sí quiero hacerles ver que si quieren un estudio de las 12 tribus, eso es aparte. Yo no estoy dando aquí un estudio de las 12 tribus ni de la división de las 12 tribus. Otra cosa que se nos ha preguntado bastante es acerca de la situación de Quito, Ecuador. Se ha dicho que la reunión de Quito fue manipulada por la delegación y que el hermano Goodness fue manipulado por los delegados. Eso es lo que se ha dicho. Quisiera preguntar a los hermanos que nos han dado esas declaraciones si estuvieron en Quito, Ecuador, porque yo sí estuve, desde principio hasta fin. Y el pastor Jaime, que estaba anunciando conmigo, también estuvo. Porque el pastor presidente de la iglesia en aquel tiempo era el pastor presidente de la organización a la que yo pertenecía y pertenezco. El hermano Sigmund Goodness era el presidente de nuestra iglesia en aquel tiempo. Así que nosotros estábamos muy bien relacionados como obreros, como pastores, estábamos muy relacionados con todo eso. Y por ese motivo podemos decir que fue el hermano Goodness el que llamó a una reunión mundial, no nosotros. Como presidente llamó y adelantó la reunión de conferencia en la que un presidente perfectamente lo puede hacer. No hay problema, él lo puede hacer a la hora que quiera. Y él adelantó la reunión y dejó en manos de la delegación el proceso de unificación. Si la delegación acordaba unificarse, sí o no. Y la delegación mundial de nuestra iglesia, de nuestra denominación, acordó no hacerlo. Y eso nosotros lo respetamos. Aquí no hubo manipulación del hermano Goodness, ni hubo manipulación de nadie. Y nuevamente les pregunto, los que tales aseveraciones hacen, ¿estuvieron en Quito, Ecuador? ¿Estuvieron con nosotros ahí por más de 30 días reunidos?
estuvieron con nosotros recibiendo las cartas para ser llamados como delegados a la delegación del 93, nosotros sí estuvimos. Vamos con la otra. Ok. Vamos a ir a la pantalla. Se ha dicho también que solo presidentes alemanes hemos tenido. Yo lo contesté, pero lo vamos a presentar hoy con pruebas. Las preguntas que vengan, hermanos, yo las veo hasta el final. Ahorita no vamos a ver preguntas para poder concentrarnos con lo que estamos. Las preguntas las veremos hasta el final. Si se pregunta sobre lo mismo, ya no voy a tocar el mismo tema. Esa es nuestra posición y no la vamos a cambiar. He leído 2 citas de la hermana Huay y se mantiene en eso. No vamos a cambiar esa posición, así que eso es lo que nosotros tenemos. Con respecto a que solo alemanes y que solo la dinastía alemán estuvo dentro del movimiento de reforma, tenemos que decir que gran parte del movimiento de reforma se originó en Alemania y ahí fue donde surgió la guerra que abarcó varios países, pero que fue muy fuerte en Alemania, y queremos ver acerca de los presidentes. En 1863 a 65 tenemos el primer presidente de la Iglesia Adventista, John Brighton. Este presidente fue el primero que gobernó el adventismo cuando la Iglesia Adventista proponía a Jaime Huay, pero como Jaime Huay había sido uno de los primeros que él había propuesto esto, él no quiso éticamente aceptar la presidencia. Llegó como segundo presidente y estuvo por 3 periodos. Jaime Huay, el hombre virtuoso y uno de los genios más grandes que tuvo el adventismo en aquel tiempo. John Nevis Andrews, el primer misionero que es enviado a Suiza, a alta mar, estuvo en 1867 a 1869. Juan Nevis Andrews, un hombre muy inteligente, muy capaz, escritor, murió de tuberculosis y la mayor parte de su familia murieron de tuberculosis. Era una enfermedad que en aquel tiempo no era fácil controlarla. El doctor John Harvey Kellogg trató el caso de su hija Mabel y finalmente ella murió de tuberculosis. Jorge Butler toma la iglesia y finaliza con una crisis muy grande cuando llega el año de 1888. Olsen le toca afrontar la crisis del 88 y todos los problemas que sucedieron y cómo la iglesia quedó herida. Irving termina para empezar un periodo donde prácticamente la apostasía alfa golpea muy duro. Daniels gobierna la iglesia del Señor por 21 años y tuvo que ver con el asunto de la guerra en 1914 y en 1921 y 22 que no quisieron recibir a nuestros delegados. Hasta que llegamos a la organización de 1925 por los delegados de las uniones que fueron citadas en Gotha, Alemania. Aquí el movimiento de reforma toma una organización. Y se nombra por 3 periodos al pastor Otto Bell. La primera reunión fue en Gotha, Alemania, la segunda en Eisberg, o alguien no sé pronunciar, y la tercera en ese mismo lugar, Alemania. Las 3 primeras conferencias generales fueron en Alemania. Cuarta conferencia general se da en Budapest, Hungría. Y llega el pastor William Mass del año 34 al año 42. Recuerden que en el año 36 había sido abolida nuestra iglesia y William Mass y varios habían huido. Cuando ellos llegan a la conferencia general de 1948 venían de Suiza. Ahí habían establecido
la conferencia general. Recuerden que les dije que había estado en un sótano clandestinamente en Suiza, porque no se podía registrar nada jurídicamente. Por motivo de la enfermedad del pastor William Maas, se pone un presidente interino, al pastor Albert Müller. El pastor Albert Müller, 1942-1948. Este pastor estuvo en Suiza. 1948 al 51, Holanda, el pastor Carlos Kossel. En 1952 el pastor Carlos Kossel renuncia y vuelve hasta del 60 al 66 a gobernar nuestra iglesia. Del 52 al 56 se nombra Starr, y es así como en el año 55, estableciéndose en Dinamarca, ellos sacan personería jurídica. Es nuestro tercer registro jurídico que obtenemos. El primero fue en Alemania, el segundo en Estados Unidos y el tercero en Dinamarca. En 1956, ok, hasta aquí, desde el primero hasta todos los presidentes han sido alemanes. Todos. Tuvimos a Otto Bell, tuvimos a William Maas, tuvimos a Albert Müller, tuvimos a Carlos Kossel, tuvimos a Starr. 5 presidentes alemanes. Hasta que llega del 56 a 60 el pastor Ringenberg. Ringenberg no era alemán. Desde Ringenberg hasta la actualidad no hemos tenido más gobiernos alemanes. Porque Günners, si bien es cierto que Günners viene a gobernar y gobernó muchos años, pero fue el último que tuvimos. Ya tuvimos a Ringenberg como holandés, Günners del 66 al 93 en Quito cuando nosotros estuvimos allá, y de ahí no tuvimos más alemanes. Ahora, Günners estuvo por un periodo bastante largo, estuvo muchos años, más de 20 años, y aquí 27 años gobernó al pueblo de Dios, pero eso fue legal porque las delegaciones lo elegían a él. Eso quiere decir que hubo virtud en él, que el Señor lo dirigió y estuvo con el pueblo de Dios mucho tiempo. En 1993 se nombra al pastor Henry Andrade. Henry Andrade no era alemán, era colombiano, radicado en Australia. Era colombiano Henry Andrade. Después vino en 1997 Antonino Di Franca. Antonino Di Franca era de nacionalidad italiano. Así que ya tuvimos un holandés, tuvimos un colombiano y ahora nos trae un italiano. Sin contar que el hermano Günners no era alemán, que adoptara la nacionalidad alemana después, pero el hermano Günners nació en Polonia. El hermano Günners no nació en Alemania. El hermano Günners nació en Polonia. Que estuviera la guerra en esos momentos, que hubiera una serie de problemas, que hubiera una serie de luchas, sí. Pero nuestro último presidente alemán fue Starr. El hermano Günners nació en Polonia, era polaco. Que se estableciera y que fuera a vivir a Alemania y que ahí hiciera su vida es otra cosa. Pero el hermano Günners no era alemán, era polaco. Y si no, pues busquen la biografía de él. Él era polaco y bueno, ese fue el país que lo vio nacer. Así que tuvimos un holandés, un polaco, un colombiano, un italiano y se vuelve a otro presidente, el hermano Bronco Cholix. El hermano Bronco Cholix fue presidente de nuestra iglesia del año 2002 al año 2007. ¿De dónde era el hermano Cholix? ¿De dónde era el pastor Cholix? Yo lo tuve hospedado en mi casa. Estuve en seminario con él en Guatemala. Estuve con él en Estados Unidos. Estuve con él en Ecuador también,
así que lo conocí muy bien. Y como les digo, y por último lo tuve 10 días hospedado en mi casa. El hermano Cholis era yugoslavo. Él era yugoslavo, vivió muchos años en Canadá y finalmente terminó viviendo en California. Así que el hermano Cholis no era alemán, era yugoslavo. Vean todos los presidentes que van ya que no son de nacionalidad y contémoslos. A ver, Otto Bell alemán, William Mass alemán, Albert Bühner alemán, Carlos Kossel alemán, Starr alemán. 5 presidentes alemanes. 5. Ahora vamos. Sigmund Gudnes, polaco. Ringenberg, holandés. Andrade, colombiano. Antonino Di Franca, italiano. Bronco Cholis, yugoslavo. Ya van 5, ya se empató. 5-5 estamos. Pero si quieren poner al hermano Gunde como alemán, póngalo, yo no tengo ningún problema. Fue un pastor muy tierno, ayudó mucho al pueblo latino y nunca tuvimos nosotros dinastía de parte de él. Por eso los latinos siempre votaron por él, porque los latinos lo querían mucho al hermano Gunde. Fue un gran pastor, yo lo conocí, los otros no los conocí, pero hablarán hermanos otros que conocieron a los otros pastores también de sus buenas cualidades. De ahí tuvimos por 2 periodos nombrado en México y en Sudáfrica al pastor Idel Suárez. El pastor Idel Suárez no es alemán, es de nacionalidad cubano. Criado en varios países, vivió aquí en Costa Rica donde fue bautizado. En este país el pastor Idel Suárez fue bautizado, vivió en España, estuvo viviendo en España y finalmente el pastor fue a vivir a Estados Unidos, donde radica actualmente. El pastor Idel Suárez se vino pequeño de Cuba, sí vivió algunos años en Alemania cuando fue el secretario de la Conferencia General. En Quito él es nombrado subsecretario y toma la secretaría completa cuando el hermano Catire, creo que era, no pudo llegar a Alemania, pero él era el segundo y él quedó oficial. Y ese tiempo él vive en Alemania y él habla, se defiende en el alemán, él habla alemán. Pero el pastor Idel no era alemán, era cubano, o sea, latino. Y llegamos a nuestra parte final, donde ahora en Italia, producto ya de los 2 periodos que hizo el pastor Idel Suárez, se nombró otro presidente y se nombró al hermano Suetan Petko, de nacionalidad búlgara, así que no era alemán tampoco. Hoy tenemos un presidente búlgaro. Él es el presidente que está actualmente y es el presidente que tenemos. Ya prácticamente estamos casi a 1 año que ya tiene su periodo porque fue nombrado entre agosto y septiembre del año pasado, aunque tomó creo que para el mes de octubre, pero ya vamos casi a 1 año del nombramiento del presidente Suetan Petko, y tenemos años que los alemanes ni siquiera compiten para la presidencia. Así que hermanos, nuestra iglesia ha sido democrática, ha elegido lo que ha deseado, lo que ha querido y lo que ha ganado por mayoría. Así que nosotros no hemos tenido dinastía alemana. En todo caso, si hubo poder de los alemanes, fue del 51 para atrás. Y esa situación de los alemanes no perjudicaron ni a nosotros ni a los otros hermanos, sino si hubieran perjudicado, lo hicieron en una iglesia unida. Así que lo repito de una vez, otra vez, lo que pasó antes del 51 lo afrontamos como una sola iglesia. Lo que pasa después del 51 ya vemos 2, Sociedad Misionera Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Movimiento de Reforma, con sede en Cedartown, Georgia, Estados Unidos, y
Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, con sede en Rono, Virginia, Estados Unidos. Hoy las dos iglesias tienen sus sedes en los Estados Unidos. Lo que pasó del 51 para acá, somos dos denominaciones, dos organizaciones, dos movimientos totalmente aparte. Lo que pasó antes del 51, si hubo dinastía alemana, estuvo dentro de una sola iglesia. Así que eso es para los dos. Éramos una sola iglesia. Pero por nuestra parte, del hermano Gudnes para acá, nosotros no hemos tenido gobernantes alemanes. Y como les digo, el hermano Gudnes nació en Polonia, no nació en Alemania. Ok, hermanos. Queremos tocar ahora algunos puntos importantes sobre lo que se va a dar antes del 51. En el año 48 hubo la primera conferencia general que hubo en Holanda. La segunda fue en el 51. Y ahora por lo menos nuestra iglesia ha tenido 2 conferencias más en Holanda. O sea que a nivel de nuestra historia hemos tenido 4 conferencias en Holanda. Holanda ha sido muy bendecido. 48, 51 y 2 conferencias generales que tuvimos, donde fue nombrado el pastor Antonino Di Franca y donde fue nombrado el pastor Bronco Cholis. 4 conferencias generales en Holanda. En el 48, 2 candidatos llegan a la presidencia, o llegan a la candidatura para la presidencia. El pastor Carlos Kossel, de nacionalidad alemana, y el pastor Demetrio Nikolic. Estos 2 pastores llegan a competir ahí y gana la presidencia el pastor Carlos Kossel. Eso fue lo que la delegación dijo en aquel tiempo. Año 48 yo no existía, yo nací en el año 62, así que yo no existía. Y lo que eligió esta delegación, yo lo respeto hasta el día de hoy. Porque eso fue lo que decidió la delegación. Yo he estado en varias delegaciones, pero si una delegación donde yo no estuve eligió, yo también respeto eso. Yo no estuve en ninguna de las 2 de Holanda. No estuve en las que se han dado en Estados Unidos. Y sin embargo, ahí se ha organizado nuestra obra, ahí se ha organizado toda nuestra iglesia, y eso es lo que nosotros respetamos y tenemos como algo especial. ¿Por qué? Porque somos una denominación y respetamos. El año de 1993, cuando se dio la reunión en Quito, Ecuador, se hablaba de unificación. Se nos ha criticado grandemente porque no hemos dado la unificación. Estos días tuvimos algunas preguntas y algunas aseveraciones de la iglesia adventista donde nosotros le hemos tratado de Babilonia. Quisiéramos ver que nos presenten el documento donde nosotros les tratamos como Babilonia. Documentos oficiales de la iglesia, porque si algún hermano fanático lo hizo, que nosotros no creemos más que el adventismo, la verdad sí, creemos que somos nosotros. Que otras denominaciones hayan tratado a la iglesia adventista de Babilonia, no nos hacemos responsables de eso. Hay muchas acusaciones que se pueden hacer, pero ¿cuántas se pueden sustentar? Como por ejemplo esta que manipulamos al hermano Gudnes, cuando fue el hermano Gudnes el que llamó a nuestra unión. Yo era miembro del comité de la unión en ese tiempo y nos dijo, vamos a adelantar la conferencia general. Necesitamos llevar el tema de la unificación a la delegación y que sea la delegación la que decida. Así que fue el presidente Gudnes el que nos llamó a una delegación. Yo no, porque yo no era dirigente de la conferencia general. Yo no era el presidente de la conferencia general. Él fue el que nos llamó y nosotros, obedientes a la organización y a nuestros dirigentes, llegamos a Quito, Ecuador. Y en Quito, Ecuador, después de varios días, llegamos a la conclusión de que no nos íbamos a unificar, porque yo voté en contra de la unificación en ese momento. Que era el momento que se daba. Esa fue mi convicción y hoy respeto las distintas decisiones de nuestra conferencia general. Hasta hoy estamos abiertos al diálogo, no le cerramos la puerta a nadie, como también sabemos que nuestros hermanos en Rono nunca nos han cerrado la puerta para poder conversar. Pero nosotros no podemos ahora desde afuera forzar
O sea, hay personas que no son miembros de nuestra iglesia y nos quieren forzar a una unificación. Este es nuestro pueblo, esta es nuestra iglesia y somos nosotros los que decidimos a nivel de delegación. Y nuestra delegación ha decidido que por hoy no hay unificación en términos de deshacer dos organizaciones y hacer solo una. Mañana no sé, no lo sé, solo Dios lo sabe. Que debiéramos estar unidos, ni siquiera nunca con el adventismo debía haber habido una división. Pero Satanás ha hecho su trabajo. Han sido ataques de Satanás. Espero que no digan que esto ha sido castigo de Dios, ¿verdad? Han sido ataques de Satanás y no podemos cambiar la historia. Así que eso es la posición de nuestra iglesia y nosotros seguimos adelante en la predicación del Evangelio. En todo caso, si se nos ha tildado tan mal en nuestra doctrina, que hemos apostatado, que hemos admitido esto, que hemos admitido el otro, no comprendo el por qué se pida una unificación. 1. 2. Después de Quito, lo repito, nuestros hermanos en Rono tomaron un acuerdo de decir que ya no nos miraban más como la iglesia de Dios, que nos miraban como cualquier iglesia evangélica. Así que no sería conveniente para una iglesia que asevera ser la verdad, unirse a una iglesia que es considerada como una iglesia evangélica. Con esto queremos evacuar las distintas preguntas que nos llegaron durante la semana, durante el día de anoche, y estas son nuestras respuestas. Creemos que hemos respondido de acuerdo a lo que nosotros creemos, pero no los estamos obligando a que acepten nuestras respuestas. Esto es así, ustedes preguntan, nosotros respondemos, ustedes comparten con nosotros compartimos con ustedes, y el Señor nos dé la vida eterna en un día no muy lejano. Sorpresas nos llevaremos. Muchos nos llegaremos a conocer allá. Yo oro al Señor para estar en la tierra nueva. Yo oro al Señor para mi salvación. Quiero salvarme. Y creo que es un concepto de todo mundo. También de los que nos ven quieren salvarse. No hemos manipulado. No hemos mentido. No hemos querido maltratar a nadie. Estamos enseñando solo la historia. Y creemos que vuestras preguntas y vuestros comentarios pueden ser en un ambiente cristiano, sin tratarnos de mentirosos, porque no es una expresión cariñosa, eso es una expresión ofensiva. No hemos maltratado a nadie aquí, respetamos los credos. Si no comparten con nosotros lo que estamos enseñando, pues eso es así, sabíamos que no todos lo iban a compartir, pero podemos en un ambiente cristiano preguntar y hacer comentarios sin necesidad de que tengamos que ofender en la red. Recuerden que cualquier ofensa que usted ponga ahí, muchos la van a ver. Y por eso nosotros tomamos la determinación que todo lo que son palabras ásperas van a ser borradas de nuestra página, porque hay mucha gente viéndonos, el video se reproduce mucho y no queremos que algunos de nuestros hermanos o visitas o algunas personas que nos ven puedan ver comentarios negativos durante esta situación. Ok. Vamos a ir ahora a un punto muy importante. Uno de los problemas más grandes que se ha dado es la situación que nosotros llegamos cuando vienen los problemas del 51 al 52. Vamos a ir a nuestra pantalla de PowerPoint. Sugerencias y consejos enviados al hermano Kauser para la conferencia general. Ok, vamos a leer partes que nuestros hermanos del 51 dicen. Antes de culminarse la crisis, se cree que el hermano Kauser tuvo momentos de excitación entre dos planes o dos soluciones que le fueron propuestas. El hermano Nikolic escribió al hermano Kauser, esto lo escribe el hermano Nikolic, y de hecho esto lo dicen ellos. Hermano Kauser, tengo la seguridad de que estas dificultades pueden ser solucionadas mediante una fervorosa comunión con Dios. Estamos hablando 17 de enero de 1951. Escribe el pastor
Demetrio Nicolís al pastor Carlos Cosel y le habla de dificultades. Así que no había llegado el 6 de mayo y los problemas estaban fuertes. Hermano Cosel, tengo la seguridad de que esas dificultades pueden ser solucionadas mediante una fervorosa comunión con Dios. El Señor nos ha bendecido maravillosamente en las dificultades del pasado. Eso fue únicamente porque mantuvimos completa unidad y seguimos el camino bíblico, y el Señor nos concedió la victoria. Ahora vengo a ti con una nueva sugerencia. Por favor, pon esta carta delante del Señor en oración y pídele que le guíe a tomar una decisión correcta. La unidad y la paz pueden ser mantenidas solo a través de la negación. ¿Estás tú dispuesto a hacer esto? No estoy pidiendo ni dinero ni la transgresión de los principios. Esto le escribía el pastor Nicolís al pastor Cosel. Lo que se requiere es lo siguiente: un espíritu humilde, la confesión de los errores, la corrección donde sea necesario. Si esto se hace, se obtendrá una gran victoria. La hermandad será fortalecida y un nuevo poder se hará sentir en el movimiento de reforma en general. Te pido que leas Obreros Evangélicos, página 452. En resumen, creo que las dificultades existentes es necesario tomar los siguientes pasos para que haya una reconciliación. O sea, el hermano Nicolís ya hablaba de problemas muy serios antes de llegar a la sesión del 1951. El problema con la obra en Brasil debe ser solucionado y la idea de la división debe ser abandonada. Bueno, el asunto era que Brasil había crecido mucho, la obra era grande allá y se quería hacer una división. Nosotros tuvimos la división latinoamericana, de la suramericana durante mucho tiempo. Hoy tenemos la división latinoamericana. Nuestros hermanos en Rono nunca han estado de acuerdo en la división. Sin embargo, la división existió en tiempo de la hermana Huay, fue parte de la organización adventista, pero Nicolís nunca estuvo de acuerdo con la división. Y es necesario presentar una disculpa al comité a causa de las heridas ocurridas. La misma libertad que una unión disfruta debe ser concedida a ellos. Esto removerá todas las dificultades y resultará en una cooperación al 100% por parte de los creyentes. Nicolís hablaba y le daba los consejos al pastor Cosel. Debe decidir que todos aquellos que tienen una mala reputación moral por causa de su experiencia pasada no pueden permanecer en el consejo de la conferencia general. ¿Por qué esperó Nicolís el año 51 si él pertenecía y era miembro del comité? ¿Por qué no sacaron esta gente antes? ¿Por qué no arreglaron la situación antes? ¿Por qué esperar llegar hasta Holanda para que el asunto se hiciera más grande? Si el hermano Müller puede probar que tiene capacidad para organizar un campo misionero, él puede recibir un campo para trabajar. Ya es tiempo para cambiarlo. El que estaba de presidente era el hermano Müller y había sido puesto presidente interino por motivo de William Mass. Ahora yo pregunto algo. No hubo una delegación que se reunió para nombrar al hermano Müller. Fue nombrado interino por motivo de que Mass había enfermado y había pasado mucho tiempo que por motivo de la guerra no habían podido reunirse para organizarse. ¿Por qué no aplican ese mismo principio en el año 52 cuando nuestro hermano Cosel renuncia y se pone el hermano Starr? ¿Por qué si reclaman lo del 52 y no reclaman cuando se puso a Miller? Solo se dijo cámbiese. ¿Y por qué se dijo cámbiese? Porque como no se había reorganizado, ya llevaba 6 años. Y para ellos era mucho tiempo. Un periodo duraba 3 años. Después lo cambiaron a 4. Nosotros hoy lo tenemos a 5 años. El periodo de nuestra comunidad está siempre, de parte de nosotros, está a 5 años. Nuestra asamblea de la Conferencia General en mayo de 1951 no será legal
si no fuera representada por los delegados legítimos tanto como sea posible. Por favor, lee Obreros Evangélicos. Desde que estoy relacionado con este movimiento, todos los oficiales de la comunidad son considerados delegados. Había una realidad que tomar en cuenta ahí. Y era que se sabía que los países que estaban tras la cortina de hierro no iban a poder ser representados. ¿Por qué razón? Había guerra. Existía guerra. No había la posibilidad de que muchos países tras la cortina de hierro fueran representados. Sin embargo, se necesitaba que la mayor parte pudiera hacerse presente. Todas las uniones y campos misioneros deben ser necesariamente representados por los delegados de buena reputación, de acuerdo con el número de miembros. En mi carta al comité he sugerido que solamente los presidentes en ejercicio de su cargo sean contados como delegados de ex oficio. Bueno, siempre se peleó y se ha peleado a través de la historia el que todos los miembros de la conferencia general lleguen como delegados oficiales. Hasta el día de hoy se ha discutido en algunas conferencias generales que inclusive muchas veces estos miembros no forman parte del comité de nombramientos, que se quiere gente totalmente nueva, pero no siempre es posible porque no siempre hay el material humano. El comité opinó que aquellos que ocupan cargos también deben venir. Estoy de acuerdo con eso, pues es bueno aconsejarnos juntos. Tenemos la ventaja que las uniones que no pueden enviar sus delegados pueden ser representados por cartas de recomendación. No te olvides que la mayoría de nuestros miembros están en los países balcánicos y ellos no deben ser omitidos. Cartas de representación, o lo que se llamó en inglés los proxy votes. No sé si estoy pronunciando bien, pero así se le llamó, los proxy votes. Lo que se llamó, o lo que nosotros llamamos votos de papel. Estamos de acuerdo, nosotros hemos llevado cartas representativas en delegaciones. Muchas veces hay hermanos que han representado 2 y 3 países. Yo recuerdo cuando, creo que fue para el año 82, creo que fue, no recuerdo muy bien la fecha, el pastor Uldarico Alejos fue a la Conferencia General de Alemania. Fue representando 6 países. Él representaba desde Panamá hasta Guatemala. Representó Panamá, Honduras, Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 6 países. Pero cuando él votó, votó una sola vez. Su voto no valía por 6 países. Y eso es lo que nosotros queremos hoy enfatizar. Los votos de papel por representación era para decir aquí están representados los países, no para que la carta alzara su mano y valiera por 4 o 5 países. Eso no funcionaba así. Una persona no puede representar, más no puede ser el criterio de los demás. El comité opina que aquellos que ocupan cargos también deben venir. Estoy de acuerdo con esto, pues es bueno aconsejarnos juntos. Tenemos la ventaja que las uniones que no pueden enviar sus delegados pueden ser representados por cartas de recomendación. No te olvides que la mayoría de nuestros miembros están en los países balcánicos y ellos no deben ser omitidos. Bueno, tendrían que mandar sus cartas de representación y decir nosotros apoyamos la conferencia general que se está haciendo en estos momentos, vamos a orar por ella, pero desde allá no podían votar. Eran solo cartas que iban a representar nada más. Los delegados de África deben ser invitados, aunque sea es un sacrificio para la tesorería de la Conferencia General. La obra allí que fue dejada en desorden tiene que ser organizada. Hoy día, así como fue en tiempo de Nehemías, hay una oportunidad para vindicar lo que es correcto. Estoy de acuerdo que ningún miembro de los grupos rebeldes
puede asistir a la asamblea de la conferencia general. Claro, los grupos rebeldes, si estaban fuera de la iglesia, no podían estar ahí. A menos que cumpla las condiciones establecidas por el comité, querido hermano Kossel, si no se solucionan los puntos que ya he mencionado a la luz que tenemos de acuerdo con la Biblia y los testimonios, no hay necesidad de ir a asamblea en mayo de 1951. Me opongo a la convocatoria a una conferencia como aquella que tuvimos en 1948. Quien está hablando es el pastor Nikolish. Y se lo está mandando a decir al pastor Kossel. Interesante. En el año 48 había quedado de presidente el pastor Carlos Kossel. El secretario provisorio era, al igual que el tesorero provisorio que había sido Carlos Kossel, el secretario provisorio era Demetrio Nikolish. Y él está diciendo, si tú no haces esto, yo no voy. A menos que cumpla las condiciones establecidas por el comité, querido hermano Kossel, es raro. ¿Cómo le manda una carta y le dice, el comité aprueba esto, si el hermano Kossel era el presidente de ese comité? Si no se solucionan los puntos que ya he mencionado a la luz que tenemos de acuerdo con la Biblia y los testimonios, no hay necesidad de ir a una asamblea. Me opongo a la convocatoria de una conferencia como aquella que tuvimos en 1948. Sin embargo, la asamblea se dio. ¿Cómo podemos esperar que los delegados con conocimiento limitado sobre la organización juzguen nuestro caso? No podrá existir unidad en nuestra obra a no ser que se remuevan las dificultades mencionadas. Dios no puede bendecir una conferencia cuando hay acanes en nuestro pueblo. Pero si estaban conscientes que habían acanes, y si aquí estamos hablando de una carta meses antes del mes de enero, donde faltan 5 meses, ¿por qué el comité no se reunió y sacó esos acanes de una vez? ¿Por qué él como miembro del comité en ese momento no sacó esos acanes? ¿Por qué no arreglaron las cosas? Fue responsabilidad de la iglesia de aquel tiempo. No fue responsabilidad de Kossel. Fue responsabilidad del comité de la conferencia general. Y en ese comité habían varios miembros, no solo Kossel había, incluyendo a Nikolish. Estaba Müller ahí. Estaba Moraru. Estaba Gaspar Kirchner. Era responsabilidad completa de todo un comité y de toda nuestra iglesia, porque ahí hasta ese momento estamos nosotros unidos. Toda la obra sufrirá un zarandeo como nunca antes, y todos los esfuerzos hechos aquí en otros países se desintegrarán si el enemigo viene a saber que estamos divididos. El pastor Nikolish hablaba ya de problemas muy grandes. O sea, que ellos estaban conscientes que los problemas eran existentes. Pero los dejaron para la delegación de 1951. Correcto o incorrecto, no viví en ese tiempo, no estuve ahí para saber si fue que no se pudieron arreglar, pero no tenemos cartas, no tenemos especialmente actas. No digamos cartas, actas. No tenemos actas que se presenten donde digan que eso estaba. Ahora es obvio, nosotros presentamos que antes del 51 hubieron varios sismas en distintos lugares. Mostramos Nueva Zelanda, mostramos Portugal, mostramos Alemania, mostramos Rumanía, mostramos Denver, Colorado con el grupo de Denver. Habían distintos sismas que habían golpeado a la iglesia a través del tiempo. Habían distintos sismas que habían llegado ahí a herir a la iglesia. Es un hecho que el 51 fue el divieso o ¿cómo se llama esto en el cáncer? El tumor que explotó de un cáncer que venía ya por años carcomiendo la iglesia. Pero ese tumor era responsabilidad de toda la iglesia, no echarle la responsabilidad a los 14, no echarle la responsabilidad a los 11. No, era la responsabilidad de toda una iglesia. Y bueno, el ser humano no importa si es latino, si es europeo, si es asiático,
No importa, siempre hay en determinado momento que dejamos todo para última hora. Hay un determinado momento que es así. Dejamos todo para última hora. Y aquí Nicolás habla que va a venir un zarandeo. Habla de problemas. O sea que ya se sabía que 1951 iba a ser un cisma fuerte, porque casualmente el 48 no había sido nada pacífico. Y ahora veamos a lo que yo siempre he llamado la profecía del profeta Gaspar Kirchner. Esto escrito por el pastor Nicolás. El hermano Kirchner escribe al hermano Kossel el 7 de febrero de 1951. Oigan lo que escribe el hermano Kirchner. Estaba caído, no lo ignoramos. Era miembro del comité de la conferencia general, pero él escribe esta carta, que Nicolás en su boletín 5 la registra. Temo muchísimo que Demetrio Nicolás no dejará de llevar a cabo sus intenciones. Esto lo escribe Gaspar Kirchner. Si quieren la referencia, boletín número 5, del boletín de ellos después del 6 de mayo, del 20 de mayo. Ellos mandan varios boletines. Y ahí Nicolás en su boletín número 5 registra esta carta. Y lo digo porque esto yo lo obtuve de ellos. Kirchner escribe el 7 de febrero. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, mayo. De febrero a marzo un mes, de marzo a abril 2 meses y de marzo a mayo 3 meses. 3 meses antes, Kirchner da una profecía. Temo muchísimo que Demetrio Nicolás no dejará, vamos a la pantalla por favor, no dejará de llevar a cabo sus intenciones. En su circular, especialmente en el boletín 5, Nicolás abre el camino para los rebeldes, ofreciendo todas oportunidades haciéndose gente activo en este proyecto. El espíritu que está presente en este plan es el mismo espíritu manifiesto en la apertura de la Asamblea de la Conferencia General en La Haya de 1948. O sea que en enero le escribe Nicolás a Kossel y en febrero le escribe Gaspar Kirchner a Kossel. Ambos miembros del comité de la Conferencia General. Le escribe Nicolás y le escribe Kirchner a Kossel. No es fácil para un presidente. Eran sus miembros del comité y estaban como. Había pugna entre ellos. Tener un comité dividido, tener un comité peleado, tener un comité que no trabaja en armonía, es una calamidad muy grande. Una calamidad muy grande. No se puede trabajar con un comité así. Y eso era lo que tenía el hermano Kossel, un comité dividido, porque Nicolás le está diciendo alguna cosa y ahora Kirchner le está escribiendo otra. El espíritu que está presente en este plan es el mismo espíritu manifestado en la apertura de la Asamblea de la Conferencia General en La Haya, Holanda, 1948. Es obvio que Nicolás aspira a tener la dirección de la obra. Kirchner está haciendo aquí una acusación directa a Nicolás. Es obvio que Nicolás aspira a tener la dirección de la obra, ya que su proposición con referencia a la representación de los delegados ausentes de los países balcánicos le permitiría obtener una proporción favorable de votos. ¿Qué pasaba? Nicolás venía representando todos esos países. Se habla de 28 votos. Si él representaba 28 votos, era muy favorable para él. Imaginen que la delegación era de 25 delegados. Y por momentos estuvo con 24 cuando al principio se sacó a Kirchner. Si eran 25 delegados con él
Si se saca a Kirchner quedan 24. Si se quita el voto de él queda 23. Y él representaba 28. No necesitaba de los 11 ni siquiera. ¿Qué era la costumbre de aquel tiempo? Se representaba y también se votaba. Si él votaba, decía, yo represento 28 votos, yo tengo la mayoría. Y pregunto, cuando se iba a llevar a cabo las elecciones, cada vez que Nicolís votaba, votaba por 28 personas. Votaba en nombre de 28 personas. Nicolís iba a ganar todas las votaciones que ahí se hicieran. Solo se representaba, nada más, no se votaba. Los votos son los que siempre han hecho la diferencia en una elección. Personas que están ahí presentes, en cuerpo, físico, no votando por una carta. Era fácil votar por 28 personas. Iba a ganar todo. La situación de la representación por votos existía en la personería jurídica. La encontramos en la del 49. La haya puesto Nicolís o no la haya puesto, ahí está. Y fue una personería jurídica que se dio. Algunos de los nuestros la rechazan, yo no la rechazo. La del 49 yo la acepto. Porque en el año 27 los alemanes habían registrado la obra en los Estados Unidos jurídicamente y habían puesto la representación por votos de papel en el año 27. Así que eso era ya un asunto que no era del 49, ya venía de atrás. Lo que pasa es que no tenemos ninguna referencia que eso se haya usado a través de la historia en alguna delegación de la Conferencia General para inclinar la balanza en cuanto a los votos. No, eso no existió nunca. Era solo una representación. Volvamos a la diapositiva. El espíritu que está presente en este plan es el mismo espíritu manifestado en la apertura de la Asamblea de la Conferencia General en La Haya. Es obvio que Nicolís aspira a tener la dirección de la obra, ya que su proposición con referencia a la representación de los delegados ausentes de los países balcánicos le permitiría obtener una porción favorable de voto. En otras palabras, Kirchner estaba diciendo, Nicolís va a llegar a pelear el poder ahí. Él abusó de nuestra confianza. En mi corazón deseo que él se examine y se someta humildemente al orden, pero todo es dudoso. Temo que esté decidido a eliminar a los que se resistan a sus esfuerzos y a dar presencia a los que apoyan, aunque se trata de los rebeldes. Por lo tanto, debemos tomar en consideración todas las cosas y ver qué se puede hacer para que sus planes queden sin efecto. Lo que más puedo ver aquí es que hay una contraposición y una contraparte ya. Hay problemas, hay luchas internas, hay pelea entre Nicolís y Kirchner, ambos están tratando de aconsejar al hermano Kossel, ambos son hombres de experiencia, ambos son hombres intelectuales, ambos han viajado por distintas partes, ambos son pastores, ambos tienen años de estar trabajando en la obra, solo que hay uno que en ese momento está caído y no lo han sacado, y hay otro que en ese momento está como secretario provisorio y está también hablando y alzando su voz a las situaciones. ¿Qué hacer en una situación así? El pastor Carlos Kossel estaba ante una situación muy difícil, pero la sugerencia de Gaspar Kirchner no terminaba aquí, aún seguía. Veamos cuál era la siguiente sugerencia. Por esta razón es importante usar la precaución. El libro de actas y todos los documentos oficiales importantes del movimiento de reforma no deben permanecer en su mano, cosa que no se cumplió, porque cuando ellos se fueron se llevaron el libro de acta y todos los documentos. Nosotros no tenemos el libro de acta. Ellos hasta hoy conservan el libro de acta y lo guardan en una caja de seguridad en un banco en los Estados Unidos, no lo guardan ni siquiera entre sus archivos, o al menos así lo hacían hace unos años. Gaspar Kirchner decía que Nicolís tenía que ser despojado de los documentos y del libro de actas. Volvamos a la diapositiva.
pero necesitamos trabajar sabiamente a fin de evitar una innecesaria apariencia de desconfianza. Debes, por favor, pensar en todo esto y ver lo que se puede hacer. Qué difícil, qué difícil. Un comité dividido y bombardeando al presidente, dos pastores de alto rango, dos pastores miembros de la conferencia general, uno diciendo, Pastor Kossel, presidente, hace esto, y el otro diciendo, Pastor Kossel, presidente, hace esto. No era fácil la situación para el Pastor Kossel. El cisma prácticamente estaba encima. El problema y la situación estaba encima. El 51, lo hemos dicho, fue el tumor que explotó de todos los problemas y las situaciones que se venían arrastrando, y que el 48, después de 14 años de no haberse reunido por motivo de la guerra, ahora no se podía arreglar en el 48 todo. 14 años. Se llega al 48 con un grupo rebelde, con los problemas de Kirchner y Moraru, Nicolás Moraru y Gaspar Kirchner, y con estos problemas tan fuertes que se llega ahí. Kossel queda de presidente para pasar 3 años del 48 al 51 en una serie de conflictos y de luchas internas. No es fácil gobernar una obra así. No es fácil tener una obra así. No es fácil trabajar con un comité dividido. Es totalmente dificultoso. Pero aún sigue lo que sigue hablando Gaspar Kirchner. Sigamos leyendo. Con respecto al hermano Lavrik, se debe esperar que él va a apoyar a Nicolás en todas las cosas, por más cerradas que sean. Si él se niega a entregarte antes del comienzo de la conferencia en Holanda el diezmo de los diezmos que pertenece a la conferencia general, dicha actitud debe tomarse como señal de que él está en abierta rebelión contra la conferencia general. Pregunto, ¿entregó Lavrik los diezmos de los diezmos al pastor Kossel? Ellos salieron desde Argentina. Yo tengo una foto ahí donde están los delegados, tal vez ahora creo que está por ahí, tal vez la podemos ver, no sé. Donde nuestros hermanos despiden a nuestros hermanos delegados de Argentina, que iban a desembarcar en Brasil, en un puerto en Brasil. Ahí se iban a entrevistar con el hermano Lavrik, y Lavrik tenía que entregarles el diezmo de los diezmos, cosa que Lavrik no hizo. No solo era el presidente de la conferencia general, sino que también era el tesorero provisorio de la conferencia general, como había sido nombrado. Y el deber de Andrés Lavrik era entregar el diezmo de los diezmos. Nicolás dijo que, Kirchner dijo que Nicolás iba a intentar dividir y tomar el control de la obra, lograr la mayoría de votos para él, y que si Lavrik no entregaba el diezmo de los diezmos a Kossel, estaba en lo mismo. Es un hecho que cuando surge el problema, Nicolás, Lavrik y Stewart fueron los 3 principales hombres de ellos. Y en ese mismo orden, Nicolás primero, Lavrik después y Stewart después, en ese mismo orden, los 3 fueron presidentes de la conferencia general del movimiento de los 11 después del 51. Primero Nicolás, después Lavrik y después Stewart. Eso no está a duda ni a cuestión, porque eso fue lo que pasó. Lavrik no entregó el diezmo de los diezmos. ¿Cómo es posible? Kirchner lo dijo. Ahora, cuando llegan y leímos las actas al principio, ¿quiénes son los primeros que tocan el punto sobre Kirchner? Primero Nicolás, hablando de la pureza moral, y después Lavrik dijo que él
hablaba acerca de los derechos de Kirchner para estar ahí en la delegación cuando él había caído. Tanto Nicolás como Lavrik atacaron a Gaspar Kirchner. ¿Por qué? ¿Por qué llevaron eso a la delegación? ¿Por qué no lo arreglaron atrás? Si habían tenido suficientes comités, si se sabía que uno había caído antes del 45 y el otro había sido la caída del 45. ¿Por qué no lo arreglaron ahí? Leemos nuevamente esa diapositiva. Con respecto al hermano Lavrik, se debe esperar que él va a apoyar al hermano Nicolás en todas las cosas, por más cerradas que sean. Si él se niega a entregarle antes del comienzo de la conferencia de Holanda el diezmo de los diezmos que pertenece a la conferencia general, dicha actitud debe tomarse como señal de que él está en abierta rebelión contra la conferencia general. ¿Entregó Lavrik el diezmo de los diezmos a Kossel? No. Después, en el acta dice, se acordó que Nicolás y Lavrik entregarán los dineros al hermano Kossel para que el hermano Kossel se los entregue al nuevo tesorero. Cuando se salen después del 20 de mayo, el 23 ellos hacen un acuerdo donde dicen, hemos acordado que todo acuerdo para entregarle dinero al hermano Kossel es totalmente quitado y borrado. No se le entregará nada. Era un hecho que la división se estaba marcando desde ahora. 11 ya se estaban poniendo de acuerdo, 14 estaban quedando del otro lado y el golpe que iba a recibir nuestra obra y la herida que iba a recibir nuestra obra en ese momento iba a ser prácticamente una herida irrecuperable. No era fácil. La Conferencia General de 1951 es para recordar como un tema muy doloroso, como una parte muy triste de la historia de nuestra iglesia. Temo que será difícil cambiar este espíritu de oposición hacia una completa conversión. Según el hermano Nicolás, dice que el hermano Kossel aceptó la propuesta del hermano Kirchner. Ok. Tenemos aquí los delegados que viajaron de Argentina y llegaron al puerto de Brasil. Este fue el barco se llamaba Transportes de la Nación, de delegados viajando de Argentina para la Asamblea de la Conferencia General. Venía a la izquierda derecha Eugenio Laikowski, Vicente Cimera, Ángel Cravioto, Ruth Cavioto, Carlos Kossel y Rosa Kossel. El hermano Kossel era alemán, el hermano Cravioto era argentino de nacionalidad italiano, el hermano Vicente Cimera, no recuerdo dónde era, creo que era peruano, no recuerdo muy bien, y el hermano Eugenio Laikowski era rumano. Si me equivoco en estas dos últimas nacionalidades, me disculpan. Creo que Laikowski sí era rumano. Vicente Cimera no recuerdo muy bien de dónde era. Aquí está la foto, es una foto histórica de cuando ellos salieron. Y aquí están nuestros hermanos despidiéndolo. Un grupo de hermanos que los despiden en San Nicolás, viajaron al puerto de Buenos Aires para despedir a los hermanos a Holanda, a la sexta asamblea de la Conferencia General. Aquí están los hermanos que los despiden. Y aquí están nuestros hermanos que fueron delegados a esa Conferencia General. Vamos a mostrarle un momento más. Y nuestros hermanos que los despiden. Y así llegamos a otra foto histórica que les queríamos enseñar. Aquí tenemos al pastor Daniel Dimitrio. Y aquí tenemos los nombres. El hermano Mandemaker con su esposa. Mandemaker era holandés. El hermano Brickton, que fue presidente de la Conferencia General. Y el hermano, bueno, no conozco la pronunciación de ese nombre. Y ya vamos a...
Hay un reconocimiento aquí que hacen nuestros hermanos en Molbat. En el capítulo, en el inciso 3 dice: lamentamos que un hermano, el cual antes del 45 había tenido una caída en lo moral, haya sido dejado en el ministerio y elegido para un cargo elevado. Ok, esto reconoce la Sociedad Misionera Internacional, los nuestros. Y ellos en el inciso 3 reconocemos que la salida de los 11 delegados de la sala de reunión en protesta la mañana del 20 de mayo de 1951 no debiera haber ocurrido. Así que si ellos reconocen que esta salida no debió haber ocurrido, tampoco debió haber sido apoyada. O sea, tampoco fue correcto que los 11 se salieran y se organizaran. Lamentamos que los 11 se hayan apresurado a tomar pasos de organización. Y 5, reconocemos que fue incorrecto reelegir para nuestro comité en 1951 a un ministro cuya integridad moral estaba en duda antes de la Conferencia General del 48. Reconocimientos de Molbat. Admitimos de parte de algunos líderes autoritarismo, dureza y que debía haberse evitado. No estamos de acuerdo, no endosamos que se haya producido un proceso judicial en 1952. Mañana vamos a ver un poquito de eso ya para finalizar. Y el 5, de parte de los hermanos de Molbat, reconocemos que la exclusión de los 11 delegados en la crisis del 51 haya sido apresurada y aclaramos que esta no se extienda a los respectivos campos y uniones. O sea, los nuestros reconocen que no se debió haber nombrado a este hermano, reconocen que no se debieron haber excluido los 11, reconocen que hubo autoritarismo, y los de Rono reconocen que los 11 no debieron haberse organizado, no debieron haberse salido de la sala y que no debieron haber puesto a Nicolás Moraro en su conferencia general. Estos son los reconocimientos de ambas partes que se hicieron en el 91, fue las últimas tratativas que hubieron, y lo que sea aquí en el futuro solo Dios lo sabe. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a ver algunas de las preguntas que están, porque ya estamos a 9 minutos de la finalización. Ok, vamos a ver las que yo tengo en el celular que me han llegado aquí. Existe un documento donde el movimiento de reforma del 51 diga que no buscan la unificación y diga que el CMI es como una iglesia evangélica y por lo tanto no buscan la unificación. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, en Ron, busca la unificación. Tenemos documentos donde ellos han pedido la unificación. No vamos a negar eso. Ellos han pedido la unificación y eso nosotros no lo negamos. Existen documentos más bien que sí dicen que ellos quieren la unificación. Con respecto a que nos toman como una iglesia evangélica, yo no dije que ellos no buscan porque nos toman una iglesia evangélica, no. Tal vez se me malcomprendió o me expresé mal. Ellos quieren la unificación, la han querido, pero en parámetros que no nos hemos puesto de acuerdo. Al no ponernos de acuerdo en esos parámetros, no ha podido haber unificación. Pero sí ellos tomaron el acuerdo de ese. Yo no tengo el documento porque eso me lo dijo el pastor Sass, me lo dijo el pastor Daniel Dumitrio, que ellos habían tomado ese acuerdo. Nunca lo vi, pero estos pastores me lo dijeron. Pregúntenlo, pueden preguntar a ellos, yo no tengo ese documento. Lo que yo he tenido aquí con gusto se los he mostrado. Digo lo que ellos me dijeron verbalmente, ¿verdad? Sin embargo, ellos me dijeron a mí que habían tomado esa resolución un poco disgustados por lo que nosotros en Ecuador no habíamos apoyado la unificación. Pero que si se tuviera que hacer, nuevamente ellos nos tomarían a nosotros como adventistas que guardamos el sábado.
Vamos a la otra pregunta. Bueno, teníamos una antes que esa, dice, mi pregunta es, ¿por qué decir movimiento de la reforma y estar bajo 28? Mi pregunta es, ¿por qué decir movimiento de la reforma y estar bajo 28 creencias? No entiendo la pregunta, sinceramente. Nosotros tenemos 37 puntos de fe, no tenemos 28. No comprendo la pregunta. Si la pudieran especificar. Si se puede saber por qué razón tuvieron los delegados del CMI del 93 para decidir no unificarse. Gracias. Ok, claro que sí se los podemos decir, porque estuvimos ahí. El pastor Jaime estuvo ahí. Pastor Jaime, ¿a usted le gustaría responder esta pregunta? Usted estuvo en Quito, Ecuador. Usted era pastor, yo en ese momento no era pastor. Me gustaría que usted la responda. Bueno, porque casualmente se llegó a una delegación para discutir el punto de la unificación y viendo que no se estaban dando los pasos correctos ni se estaba siguiendo el camino que la delegación en su mayoría quería, entonces a eso se debió que no se hubo unificación. Nosotros no veíamos correcto la forma en que se hizo el proceso de unificación, aceptando las resoluciones, y fue ahí cuando se sometió nuevamente a votación y se acordó que no. Ok. Nosotros los dos estuvimos en esa delegación. Y como lo ha dicho el pastor, no llenó las expectativas de nuestra organización. El proceso se dio, fue avanzando y avanzando, pero finalmente el proceso se complicó. Se complicó hasta que por último se decidió que la delegación lo hiciera. Por mandato del hermano Goodness, no lo manipulamos. Él nos llama a nosotros y nosotros obedientemente a un presidente y a una organización fuimos a Ecuador. No creíamos que había que disolver dos organizaciones y hacer solo una. No creíamos que tenía que haber un comité fusionado. Al principio se empezó a hablar y finalmente no se terminó en una situación así, hasta tal punto que la delegación de Ecuador no vio correcto y finalmente abrió su puerta para decir que todos los que tenían que venir vinieran al movimiento de reforma original, a la Sociedad Misionera Internacional, pero no por fusión. Y eso es lo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Como les digo, si mañana hay alguna otra tratativa, lo que acuerde nuestra delegación, eso vamos a respetar. Tengo una pregunta aquí. Pregunto si es cierto que el hermano Carlos Cosel hizo malversación de fondos y fue tolerante con el pecado. Miren, con respecto a la malversación de fondos, tengo que decirle que yo expliqué aquí el segundo día lo de la cefa, segundo o tercer día, que eran 4.999 hectáreas que se habían obtenido bajo un préstamo en el Banco del Rosario, que había sido la sociedad entre Carlos Cosel y Andrés Burek y los hermanos Luis y el otro hermano, no recuerdo cómo se llamaba, los hermanos Rumano, no que eran rumanos, eran rumano de apellido, pero eran italianos. Ellos se unieron y empezaron el negocio de la cefa, que era servicio forestal de no sé qué más. Acordaron guardar el sábado y dar el diezmo. Y finalmente con el problema del 51, esta sociedad se perdió. En el acta vimos muy claro que a Cosel se le dio un voto de apoyo y no se le acusó de malversación de fondos. Lo que digan después no nos podemos hacer responsables, pero nosotros no hemos creído que el hermano Cosel malversó fondos. Otra cosa es, toleró el pecado. Miren, hermanos, acerca del tolerar el pecado, la política de aquel tiempo fue en una manera extraña, porque pusieron a Kirchner y a Moraru en el comité y no debieron haberlos puesto. Y eso no sería Cosel, eso sería todo el comité. Eso no sería responsabilidad solo del hermano Cosel, sería responsabilidad de todo el comité. Que se haya dicho, Cosel toleró esto, podríamos decir, Nicolás toleró a Nicolás Moraru después del 51.
podríamos decirlo también, no. Creo que fue una responsabilidad de la iglesia, fue una falla de la iglesia y sucedieron cosas que no tenían que ocurrir, pero no se las podemos achacar solo al hermano Cosen. Leonardo Alberto Lozano, ¿cuál es la diferencia de los principios de fe entre la iglesia adventista y el movimiento de reforma? Bueno, esta es una pregunta un poquito fuerte, importante. La voy a contestar rápidamente. Si el hermano después quiere algunos datos, nosotros le podemos mandar nuestros principios de fe digital. Podemos compartir un poco más con él. Lo que podemos decir con respecto a esto es que nosotros no creemos en el recasamiento, no creemos en el servicio militar, somos totalmente, no comemos carne y eso lo tenemos por principio. Así que ahí van 3 principios diferentes de la iglesia adventista. ¿Cuál es la diferencia de los principios de fe? Bueno, esa es la misma pregunta. ¿Cuál era la que tenías ahí? No sé. Esa es. Sí, es que me vino aquí 2 veces. Hermano que nos escribe, sí tenemos alguna referencia en cuanto a la vestimenta, en cuanto a algunas cosas, que los principios de fe varían mucho ahora, pero como le digo, podríamos ver cómo digitalmente o por correo le mandamos una copia de nuestros principios de fe y usted puede compararlo con las 28 creencias de la iglesia adventista y verá que sí tenemos bastantes diferencias. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Vamos a él. De los acuerdos de Dasberg y de Reisenbach. Bueno, estoy pronunciando el alemán, ¿verdad? Sí, claro que los puedo explicar. Lo vamos a hacer mañana al empezar. Tenemos aquí yo tengo el acuerdo de Dasberg y el acuerdo de... Hermano, ¿podrías enfocarme para que el hermano vea que sí los tenemos aquí? Acuerdo de Reisenbach y el acuerdo de Dasberg. Claro que sí los podemos explicar el día de mañana. Y fueron los acuerdos que se hicieron y fueron los acuerdos que después no se cumplieron. Mañana los podemos, al iniciar, vamos a tomar un momentito para explicarlos. Claro que los podemos explicar, están en todo su derecho y con mucho gusto lo vamos a hacer.